Pues bueno, vamos a comenzar con esto, ¿sí? Vamos a obtener o a deducir una fórmula que sirve para calcular la distancia de cualquier segmento de recta, ¿sí? Entonces, entiéndase por un segmento de recta, digamos cualesquier par de puntos que ustedes puedan poner en el plano donde quieran, ¿sí? Ahorita no les voy a dar posiciones específicas. Lo único importante a saber es que los puntos ustedes los pueden acomodar donde quieran y que a ustedes les interesa conocer cuál es la distancia entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que es muy fácil de entender la fórmula. Como la fórmula que queremos obtener, en este caso, queremos que valga o que sea útil para cualquier par de puntos en el plano, vamos a hacer una cosa que quizás les pueda parecer extraña, pero es muy útil. Vamos a definir los puntos uno y 2, ¿sí? Entonces, una manera de escribir estos puntos generales es poner X con un subíndice uno con un Y subíndice uno, ¿sí? Y bueno, para que esto sea como una especie de subíndice, nada más le hacemos la letra un poquito más chiquita ahí. Bueno, no tanto. Con 16 creo que se ve bien. Entonces X1 representa el primer punto. ¿Cuál nos conviene que sea el primer punto el que sea? El primer punto lo voy a poner como ese y el segundo punto lo voy a poner como este de por acá. ¿Sí? Entonces, vean, es así como muy sencillo. Y lo que nosotros queremos saber es cuál es el largo de la línea roja. ¿Sí? El largo de la línea roja, no sé si están de acuerdo conmigo, pero se puede obtener como si fuera una especie de teorema de Pitágoras. Entonces necesitamos este pedacito de distancia, ¿sí? Que aquí lo voy a remarcar con una línea de otro color. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí verde, la vamos a dejar así delgadita y queremos, como quien dice, la base del triángulo, ¿no? Entonces la base del triángulo pues sería esta de aquí. Entonces quito estas y aquí la pregunta es cómo le hago para saber cuál es, digamos, esta distancia en función de x1 y de x2. Entonces eso es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí es una especie de resta. Resulta que la distancia verde, ¿sí?, es el valor que tenga x2 menos el valor que en este caso tenga x1. Esperen, dejen para escribir un poquito menos. Sería este y luego este. Luego ahí pongo un menos. Entonces la distancia verde, ¿sí?, la base del triángulo, es la posición del punto x2 menos el punto x1, ¿sí? Digamos que haciendo la analogía por acá para que quede claro por qué es esa resta, imagínense que este número de por acá es el cero, ¿sí? Por un momento piénsenlo así. Tenemos aquí al 1, al 2, al 3, vamos a ponerlos todos, al 4 y al 5. Entonces, si yo les preguntara cuánto mide esta línea, eh, o sea, digamos que ustedes lo que harían es contar de aquí para acá, ¿no? O sea, podrán contar uno, 2, 3. Pero no sé si estén de acuerdo
que lo que hace, que otra manera alternativa de obtener este largo es al punto más largo, que es al 5, quitarle el más corto, que es el 2, ¿no? Entonces 5 menos 2, vean que les da el 3. Digo, esto puede ser un ejemplo muy bobo, pero el objetivo es entender que esta línea verde pues mide la diferencia del punto x1 con el punto x2. Entonces al más largo, que es el x2, le quito el más cortito, que es el x1, ¿sí? Y obtengo así esta distancia. Y de manera completamente análoga podemos obtener el alto del triángulo, en este caso aquí poniendo y en lugar de la x. ¿Sí? Entonces al punto de acá abajo, al y2, tú le puedes quitar el y1 y vas a obtener digamos esta, le pudiéramos llamar esta altura, ¿no? Entonces como ya tenemos cuánto vale la base y cuánto vale la altura, pues ya nada más le aplicamos el teorema de Pitágoras que siempre que siempre se ha utilizado, ¿no? Por lo tanto, la fórmula de la distancia va a ser igual a distancia al cuadrado, tiene que ser igual a x2 menos x1 todo al cuadrado. Y en este caso el teorema dice o sea, este sería como quien dice la base o el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente, mientras que el cateto opuesto, ¿sí?, sería la y. Y para tener la distancia, pues bueno, nada más tomamos este de por aquí y le calculamos raíz cuadrada todo. Entonces esa es la fórmula de distancia que vamos a estar utilizando todo el curso cuando nos pidan calcular el largo de una línea. ¿Sí, Stephanie? Ah, mi compañera Kimberly está teniendo problemas con su internet. ¿Cómo se dice ahí el y bueno, aprovechando que mencionas eso, seguramente ya les informaron que De esta lo de cuestión de las la faltas. esta cuestión de las faltas y que ahora sí ya los podemos mandar a extra. Entonces, o sea, primer punto, tengan ahí conciencia de que ahorita se dice eso y que a lo mejor puede haber ajustes, ¿sí? O sea, ahora pasó al revés, ¿no? Les decíamos que no importaban tanto las faltas y luego ya vino este cambio. Entonces, consideren que todo el semestre puede estar fluctuando ese tipo de cosas. Traten ahí de estar lo más prevenidos que todos puedan para que no los tome por sorpresa una mala situación. Y la otra, conmigo, no, o sea, conmigo es difícil que tengan la falta. Yo la única condición que les pido para no ponerles la falta, ¿sí? Tienen que conectarse literal 10 segundos. Por eso, o sea, si a mí me aparece que estuviste 10 segundos conectado, yo eso lo entiendo como, tienes problemas de internet, tuviste alguna circunstancia, pero bueno, ahí intentaste conectarte, ¿no? Y el hecho de que te intentes conectar a la llamada, pues a mí me queda claro que andas al pendiente. Entonces, para mi materia al menos, y por la forma en la que yo paso lista, siempre tengan algunos datos guardados. Chin, no hay luz, lo que sea, prendes el celular, te conectas 10 segundos, un minuto a mi sesión y con eso me apareces en la lista. No sé si tengan dudas ahí al respecto para que le comentes, Stephanie. En caso de que no se puedan conectar, pues sí, van a tener que justificar la falta, pues es parte de, pues si tienen Creo ese que, problema, van a tener que hacer el papeleo pertinente o ir cuidando sus faltas. creo que sí se conectó, como que se le acaba de ir, no sé. Pero le escribo su nombre por si acaso. No, no es necesario. Ah, De hecho, yo como forma de política, o sea, digo ya, miren, el tema ahorita lo recuperamos, de hecho, casi ya lo acabé, ya nomás voy a hacer ejemplos. Es una lata estarle pasando lista a tantísima gente de forma electrónica, además no me quiero gastar el tiempo de la clase en empezar a nombrar una lista. Yo lo hago con la lista del Teams.
Entonces yo voy a descargar el archivo y yo no meto ni quito nombres a mano. La única forma en la que yo modifico esa lista a mano es que coordinación me diga, quítale usted la falta a menos que me den esa orden, pero no, yo ahí no me meto, ahí trato de ser muy neutro porque para empezar se puede generar un malentendido por una parte y también por la otra, o sea, abrir los archivos y meter sus nombres a mano en mi programa que cuenta las faltas automáticamente, pues no, o sea, de plano, Sí, eso no, de hecho hasta es una imprudencia de mi parte porque ya luego me ha pasado que el error es peor, entonces, nuevamente, para que, o sea, y nunca se les olvide esto que les digo, porque de ahí hay gente que tiene muchos conflictos por lo de las faltas. Las faltas, ¿para qué son? Para eso, para que las usen, para que el día que no tengan internet, pues tienen una falta que quemar. Si 10 días no tienen internet, pues tienen un problema en su casa y lo tienen que ver. Entonces yo se los manejo de esa manera. Traten, por eso les digo, tomen conciencia ahí del asunto y, o sea, que se traten de conectar. No me voy a pelear porque nomás estuvieron 10 segundos. Si ustedes estuvieron conectados nomás 10 segundos, yo les doy a ustedes el beneficio de que tuvieron los problemas, pero hicieron el esfuerzo de presentarse. Ahí sí yo no puedo ponerle la falta. No sé si estén de acuerdo con eso o no. sí, profe. Ya si alguien no se aparece toda la clase, pues ese alguien pues tendrá que analizar esa situación. Ojalá que no más solamente les pase una vez, no les pase todo el curso. Pero ya eso cada quien tenemos que ver esos detalles. Bueno, regresando para acá, entonces esta es la fórmula para calcular distancia. Sí, digamos que no se necesita otra cosa y con esto nos podemos poner a resolver ejemplos. Entonces vamos a abrir su libro así brevemente. ¿Sí? El libro para calcular distancia entre dos puntos es este tema que se encuentra en su página 22 que dice longitud de un segmento de recta. Entonces su libro se los presenta como las distancias que hay AB, o sea, vean la anotación que usa su libro. Digo, se ve un poco chafa la foto, pero cuando ustedes vean dos puntos, ¿sí? Se les suele poner una línea en la parte de arriba para indicar que se trata de un segmento que empieza o está delimitado por A y por B. Y con esta fórmula, con los valores de los puntos, vamos a poder encontrar estas distancias. ¿Sí? Y aquí les hace la deducción. ¿Sí? Nada más que se los hace con los segmentos de recta. En ese aspecto el libro es un poquito más formal que lo que yo hice. La ventaja que tiene es que lo que les presenté se entiende un poquito más fácil. Entonces vean que aquí sale la resta del x2 menos el x1, aquí sale el y2 menos el y1 y pues le va a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, eh, y les queda exactamente la misma fórmula que les estoy presentando aquí. Entonces con esto vamos por ejemplo, a resolver este ejemplo. En este ejemplo nos piden o nos solicitan que encontremos el área de este triángulo. ¿Sí? Entonces una forma para encontrar las áreas el área de un triángulo es conocer cuánto valen los lados del triángulo. Entonces como primer ejercicio vamos a encontrar estas distancias. ¿Sí? Que aquí las hace su libro, pero bueno, no hay como ver en vivo cómo se hacen los pasos. Entonces, el truco para que esto funcione muy bien es primero escríbanse los puntos. Entonces aquí van a tener menos 5,3. Sí, y el punto, por ejemplo, B va a ser 3,2. Entonces, ya que tengan sus dos puntos, ustedes pueden nombrar como el punto 1 o como el punto 2 cualquiera de ellos. ¿Sí? Un conflicto que a veces a los estudiantes les ocasiona esta fórmula, que dicen, es que cuál es el 2 y cuál es el 1.
2 y 1 pueden ser el que sea, ¿sí? Entonces, este problema lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer pensando que el punto A es el punto 1, ¿sí? Y que el punto B, en este caso, va a corresponder al 2. Entonces, de esta manera, x1 va a valer menos 5, y1 va a valer más 3. ¿Sí? En este primer ejemplo les voy a poner así de forma muy explícita los signos. Luego x2 en este caso va a valer 3. Y finalmente y2, perdón, más bien ahí, y2 pues va a valer 2. Y aquí este es más y este es más. Entonces, primer paso, seleccionar, o sea, identificar los datos y a un punto nombrarlo como el 1 y al otro punto nombrarlo como el 2. Segundo paso, sustituir. Aquí es bien importante que lo hagan de la siguiente manera. Aquí donde va x2 aparece un paréntesis, donde va x1 aparece un paréntesis, ¿sí? Donde va y2 colocamos otro paréntesis y donde va y1 colocamos otro paréntesis, ¿sí? Y entonces vemos quién es quién. X2 vemos que es más 3. Luego vemos que X1 en este caso es menos 5. Luego revisamos Y2. ¿Quién es? Pues Y2 viene a ser más 2. Y finalmente Y1 viene a ser este más 3 de por acá. ¿Sí? Entonces este primero lo vamos a resolver así paso por paso para que vean los detalles que tiene la fórmula. Y el objetivo ahorita va a ser realizar un segundo ejemplo, digamos como más corto, más conciso. Entonces vean, aquí tengo más 3 y tengo menos menos 5. ¿Sí? Menos 5, o sea, quitar una deuda significa dar dinero. O sea, si debes algo y te quitan la deuda, pues es como si te dieran dinero. Entonces menos por menos da más. De ahí sale. Y vamos a tener 3 y 5. Entonces este se va a hacer en este caso, un 8 positivo. ¿Sí? Y aquí voy a tener 2 menos 3. Entonces al 2 le quito 3, me va a quedar un menos 1. ¿Sí? Y luego para acabar de avanzar aquí, o sea, acuérdense que un número al cuadrado es un número por sí mismo. Entonces 8 por 8 da 64. Y menos 1 por menos 1 da más 1. ¿Sí? Bien importante, ahí es donde se suelen cometer los errores. Cuando tienen el número negativo elevado al cuadrado, es otro error muy común que se comete es que aquí pongan un menos y eso es incorrecto. Cualquier número real elevado al cuadrado siempre da una cantidad positiva definida. ¿Sí? Y finalmente, ahí les queda 65. Ahora, el resultado lo pueden dejar así o lo pueden, digamos, aproximar y ya ahí con la ayuda de su calculadora pueden ver cuánto les da una raíz de 65. Van a ver que les da 8.06. ¿Sí? Obviamente faltan más decimales, pero con que tomemos dos es más que suficiente. ¿Sí? Y ahí tenemos la distancia. Entonces la distancia de este pedazo es raíz de 65 o 8.06. ¿Tienen alguna duda de cómo se calculó la distancia que hay de A a B? Eso solamente es una parte, o sea, del B, o Aquí sea, de A al B, ajá. sí, solamente sería de la A a la B. Nos faltaría calcular de la A a la C y de la B a la C, que ahorita los vamos a hacer. Ok, gracias. ¿Sí? Y aquí les recomiendo una cosa. Cuando vayan a calcular muchas distancias, etiquétenlas. Entonces, por ejemplo, como fue de la A a la B, pues le voy a poner distancia del punto A al punto B. Y les digo que a veces estos, o en algunos otros libros,
¿sí? Ponen AB porque son los puntos y les ponen una línea arriba, ¿sí? Vamos, la línea arriba es esta. Y esto se entiende como la distancia del punto AB o la distancia AB. Entonces, siempre pongan etiquetas para identificar qué era cada cosa, ¿no? A mí muy particularmente me gusta más ese estilo, pero ustedes lo pueden hacer como prefieran. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a considerar que el punto 1 es, ¿cómo se llama? Ahora va a ser la B y que el punto 2 va a ser la A. Entonces hay una manera, digamos, como más sencilla de proceder, ¿sí? Lo pueden hacer con toda esta sustitución, señalando, así no se van a equivocar. La desventaja es que uno escribe mucho y a veces uno tiene que ser como más práctico, ¿no? Entonces, a mí la manera en la que me gusta plantear las cosas así, pongo un punto arriba del otro, ¿sí? En este caso, como quiero que ahora el punto A sea el 2, siempre el punto 2 lo pongo como quien dice arriba, ¿no? Y el punto 1 lo pongo en la parte de abajo. ¿Sí? Y aquí para que todo tenga las mismas dimensiones, le pongo los signos explícitamente. Y aquí nada más para que no me pierdan de vista. O sea, en el primer problema, acuérdense que la A era el 1, ahora este es el punto 2. Perdón, punto 2. Y en este caso la B, pues va a ser mi punto número 1. Entonces, ya que lo tengo así, hago el siguiente truco. Lo hago como si fuera una especie de resta. Y hasta le pongo una línea para correrme de que le hice, de que le voy a hacer la resta. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es hacer la resta a menos 5 quitarle 3. Entonces, si a menos 5 yo le quito 3, me queda menos 8. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? A menos 5 le quito el menos 3, o sea, le quito 3, ¿cómo se llama? Me queda menos 8. Y así ya no, ya uno no escribe tanto. Y si al 3 le quito el 2, pues me va a quedar un más 1. Entonces, quiere decir que lo que me queda aquí adentro es menos 8 y lo que me va a quedar aquí adentro es más 1. ¿Qué efecto tiene sobre la fórmula cambiar el punto 2 por el punto 1? Que lo que queda dentro del paréntesis cambió de signo. Vean que cuando lo hicimos de la primera forma, me queda más 8 y menos 1. Y ya que lo estamos haciendo de esta segunda forma, me está quedando como menos 8 y como más 1. Stephanie, ¿cuál es tu duda? En el de menos 5 más 3, ¿por qué menos 8? No, menos 5 menos 3. O sea, estoy Ah, restando el punto de abajo. ok, ya. Si se fijan que al 2 le quito el 1 y al 2 le quito el 1. Entonces al 2 le quito el 1. Y ese es les digo, ese es el error que se comete con esta fórmula, esos cambios de signo. Ok, ya, gracias. ¿Sí? Y lo mismo pasa por acá. Al 3 le quito el 2, pues me queda más 1. Entonces, el punto de abajo, para que no se les olvide, punto 1 se resta. Y aquí vamos a ponerlo así en un color escandaloso para que no se les vaya a pasar. ¿Sí? Entonces, al punto 2 le quitamos el punto 1. ¿Sí? Y por esta resta es que nos quedaron estos resultados. ¿Sí? Y vean, ya de manera bien compacta, escribo aquí la diferencia y cuando haga esto, o sea, menos 8 por menos 8 da más 64 y más 1 por más 1 da más 1. Entonces vean que obtenemos exactamente los mismos resultados. Entonces no importa quién sea el punto 1 o quién vaya a ser el punto 2. ¿Sí? Lo importante es que no olviden hacer esa resta. Haciendo de manera semejante, o sea, repitiendo el primero, aquí hubiéramos detectado que al menos 5, por ejemplo, aquí hubiera sido al revés, al 3 le quito el menos 5, entonces sería 3 más 5, 8. ¿Sí? Y luego al 2 le quito el 1, queda el menos 1 de acá. Entonces, cuando uno lo explica así de esa forma tan directa,
muchas veces ustedes los alumnos dicen, aguante, profes, va muy rápido. Entonces, para no ir rápido, lo que hay que hacer es todo esto. Hay que hacer toda esa sustitución, ¿sí? Y empezar a ver ahí el uso de los paréntesis y paso por paso van a llegar. Profe, El problema es que luego uno se tarda mucho. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? entonces, no es tan necesario hacer la raíz cuadrada, simplemente es ubicar los puntos y ya. Exactamente, buscar esas distancias. O sea, siempre vamos a hacer el teorema de Pitágoras. O sea, dos cosas elevado al cuadrado sumado, raíz cuadrada. No, pero sin necesidad de hacer la raíz. O sea, es que me revolví. En la raíz donde se pone paréntesis más 3 menos paréntesis menos 5 y eso, estos son los mismos resultados que ponen el A es igual y V es igual y luego eso lo resta. ¿Es necesario entonces hacer la raíz o solamente podemos hacer eso que usted hizo? No tienes, o sea, en los dos casos hice la raíz. O sea, los dos casos llevan la raíz. La diferencia del caso de arriba al de abajo es que en el caso de arriba A era el punto uno y B era el punto 2 y en el caso de abajo fue al revés. A era el punto, A fue punto 2 y B fue el punto uno. Pues esa es la única diferencia. Y en el caso de abajo lo hice más rápido. Sí, o sea, digamos que me brinqué pasos, pero les muestro que se llega al mismo resultado. No sé si se ve más claro, Juan Pablo. O sea, no te salvas de hacer la raíz para calcular la distancia, eso es de ley. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular por ejemplo, vamos a hacer A con C, ¿sí? Entonces, el A vamos a hacer, aquí nos queda menos 5,3 y en este caso la C, nos puso mayúscula C, entonces ahí va mayúscula, es menos 1 menos 4. Y vamos a sustituir en nuestra fórmula de distancia, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere que sean el 2, el A o el C? ¿O quién quiere que sea uno, el A o el C? O yo los escojo. Usted, Pues es igual. Entonces, a mí siempre lo más sencillo es el primer punto que tengo escrito, hacerlo el punto 2. ¿Sí? De hecho, es una forma de hacerlo más rápido. Jacqueline, creo que se te prendió tu cámara. perdón, profe. Sale, no te preocupes. Entonces, para mí lo más sencillo es, ahí va un menos 5, ¿sí? Y a le voy a cambiar el signo. Entonces aquí me va a quedar más uno. O sea, acuérdense que eso significa en álgebra la resta un cambio de signo, ¿sí? A menos 5, en este caso le voy a agregar con el signo cambiado, es decir, menos uno. Y luego 3, le voy a quitar el menos 4, o sea, ese 4 le cambio el signo y me queda más 4. ¿Sí? Esta forma de abajo es otra forma de verlo. Esto que estoy haciendo aquí abajo eh, es todo esto, nada más que les digo un poquito más rápido, ¿no? Y después hacemos la resta, entonces menos 5 más uno queda menos 4. Y en este caso 3 más 4 da un 7. Y después hacemos menos 4 por menos 4 da más 16 y más 7 por más 7 da más 49. Entonces, si sumamos 16 y 49, da 65. Entonces, vean, de aquí ya nos dio la misma distancia. Digo, eso es una coincidencia, pero... Entonces, ¿alguna duda de la distancia AC? Y bueno, para terminar, vamos a calcular la distancia BC. ¿Sí?
Entonces ya usando digamos, esta forma de pensar, lo que a mí se me hizo como la más cómoda, en el primer paréntesis, al 3 le vamos a quitar el -1, es decir, va a quedar 3 más 1. Y luego en el segundo paréntesis, al 2 le vamos a quitar el 4. Entonces eso quiere decir que al 2 le agrego el 4. 3 más 1 da 4, al cuadrado da 16. 2 más 4 da 6, al cuadrado da 36. Entonces a 36 le sumamos 16 y nos queda 52. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 52 es 7.21. Entonces el triángulo que tenemos aquí pues es un triángulo isósceles. ¿Sí? La distancia AB y la distancia AC son iguales, y en este caso lo único que es diferente pues es la base del triángulo. Entonces esto es un triángulo isósceles. Vamos aquí a los comentarios. Cristian, estos dos que hice son parte de este problema del ejemplo 12. En el ejemplo 12 te piden que calcules el área de esta, ¿cómo se llama? El área de esta figura. Y para calcular el área primero necesitamos saber cuánto valen los lados del triángulo, que es justo lo que acabamos de hacer. Encontramos los tres lados del triángulo, encontramos el lado BA, el lado AC y este último lado es el BC. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hicimos. ¿Cómo se llama este tema? Distancia de un segmento de recta, o longitud de un segmento de recta, o distancia entre dos puntos. ¿Sí? Ese es el nombre de este tema. ¿Alguna otra duda? Bueno, para terminar, de su curso de geometría del semestre pasado, por ahí les enseñaron que hay una cosa que se llama la fórmula de Herón, ¿sí? Que para este caso sería más o menos así. Usar los tres resultados que encontramos. Entonces ahí usted sustituya los números, esas cantidades, y va a llegar al resultado. Y aquí van sustituidas las tres distancias. La distancia, en este caso la primera sería la AB, la segunda sería la BC y la tercera sería la AC. O sea, los tres valores que calculamos, ¿sí? Y aquí S es igual a la suma de las tres distancias entre 2. Entonces, como ya tienes estos tres números, ya puedes calcular esa suma, ¿sí? Y ya que tengas esa S, que es esa suma dividida entre 2, sustituyes aquí los números y encuentras el área del triángulo, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya es del curso pasado, nada más hay que utilizarlo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes el fin de semana calculen el área, ¿sí? Y si no, yo lo hago regresando la siguiente clase del lunes, ¿sí? Entonces, aquí detengo la